parte, lo anterior tenía que ver con la ejecución de sus investigaciones, la cuestión ética en el hacer la investigación. Esto es como lo que sucede después. Problemas éticos en la publicación científica. Se lo pasamos rapidito. Aunque la investigación científica sigue siendo el pilar fundamental de la medicina hoy en día, encontramos algunos problemas en las investigaciones. La revista Nature hizo un análisis de investigaciones respecto a cáncer y encontró que menos del 50% de los estudios publicados eran reproducibles. Todos sabemos que uno de los principios científicos es que aquel experimento, aquel estudio que yo he realizado, tiene que poder ser reproducido siguiendo los pasos o los parámetros que yo he propuesto en mi investigación. Cualquier otro investigador debería poder reproducirlo y obtener resultados similares. Cuando no se obtienen resultados similares, son muy dispares, es muy probable que la calidad de la investigación sea mala. Si menos del 50% son reproducibles, estamos teniendo algún problema en la investigación. Esos problemas pueden ser que si tus resultados son positivos, si has probado tu hipótesis, si has demostrado que el medicamento nuevo es realmente mejor que el placebo, tienes 8 veces más posibilidades que tu investigación, que tu artículo sea publicado. En cambio, si no has podido probar es un resultado negativo, no pudiste probar tu hipótesis o en tu resultado el placebo resultó igual o mejor inclusive que el fármaco que estabas investigando, las probabilidades de publicación son 8 veces menores. Esto hace que haya un sesgo en la publicación de artículos científicos y que no estamos teniendo acceso a toda la riqueza de la investigación que se realiza. O a veces que, como sabes que si tienes resultados positivos, las posibilidades de publicación son mayores, pues buscas forzar tu investigación para ofrecer resultados positivos. Fíjense que en la jerarquía de las ciencias, la medicina, la farmacología y la toxicología están en los últimos lugares. Su pantalla todavía no está en modo presentación. Y esto se podría deber a poco valor de las hipótesis testadas. No arriesgamos en innovación, en medicina. Vamos dando vueltas, investigando más o menos lo mismo sobre las mismas cosas. Son pocas las cosas nuevas. Hay una falta de rigor al vincular hipótesis y predicciones. Una excesiva flexibilidad al interpretar datos. Un investigador me decía que la directora de un instituto de investigaciones en Europa era en realidad matemática, no era ni médico ni farmacóloga, era matemática. Entonces que con los datos bastaba aplicarles tal o cual ecuación o función y podías cambiar los resultados y de tenerlos negativos, transformarlos en positivos. Esa es una excesiva flexibilidad al interpretar datos. Una alta prevalencia del sesgo de publicación, lo que hablábamos antes, y en algunos casos que hay fraude y manipulación. ¿Sí? Doctor, disculpe, sigue en la primera diapositiva. Parece que hubo algún error al compartir la pantalla, que no está cambiando las diapositivas. Si pudiera volver a compartir la pantalla, por favor, doctor. Y voy a hacer eso. Un minutito. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Disculpen.
Esta es una diapositiva lapidaria para los que estamos en investigación científica en medicina. Pero no deja de ser una realidad. ¿Por qué la ética se mete también en las publicaciones científicas? Ya nos amarga la vida con todo lo que es nuestro protocolo de investigación. ¿Y por qué encima nos va a empezar a meterse con las publicaciones científicas? Porque es una obligación del científico y de las revistas. Este curso está patrocinado promovido por una revista científica. Porque es una obligación que aseguremos al lector que la información es relevante, que la información es original y que ha sido obtenida con una metodología sólida. No es ético dar información irrelevante, inexacta, poco rigurosa, incompleta o fraudulenta. No es ético no publicar. La buena ciencia se publica, se pone a disposición de toda la comunidad científica para que pueda ser discutida y en algunos casos rebatida. No es ético dar crédito a personas equivocadas. Lo veremos ahora con lo de la autoría. No es ético que tu investigación tenga que llevar como autor al director del instituto, al director del hospital, a tu profesor, que no ha hecho nada en la investigación, pero bueno, porque tiene esa posición de autoridad o poder, no te queda otra que ponerlo como autor. Las cuestiones éticas de las publicaciones científicas pueden encontrarse en la autoría, en la revisión por pares, en conflictos de intereses, en publicaciones divididas y repetidas, lo que se le llama salami publication, y en el plagio. La mayor parte de los problemas éticos ocurrían en el terreno de la autoría. En este momento, un gran problema está ocurriendo con el plagio. Y esto debido a que todo está en Internet y la implementación de software antiplagio muy efectivo que nos está permitiendo descubrir que este problema del plagio es un problema importante. Hablando del primero, que es la autoría como problema, ha habido uno de los orígenes de este problema, es el incremento en el número de autores. Las investigaciones se han convertido en operaciones muy complejas que necesitan profesionales, expertos en campos muy especializados, de manera que hoy en día hay muchísimos autores. Antes se hablaba de un artículo, un autor, y hoy hablamos, este es el ejemplo que tienen en la imagen es un artículo que tiene 82 autores. En 1930, el promedio de autores en las revistas científicas médicas era de 1.3. Para 1978, el promedio es 4.7. Esta podría ser una investigación interesante y ver cómo estamos ahora en cuanto al número de autores. Ahora en 2020. Y hay aparentemente una correlación entre multiautoría y conducta inapropiada. Y son dos los casos paradigmáticos, el caso de John Darcy y Robert Slutsky. John Darcy es un investigador en la Harvard Medical School, que es acusado de fraguar resultados. Él es el niño mimado de Braunwald. Ustedes recordarán que Braunwald es uno de los mayores investigadores, autores en lo que es cardiología. El Harrison, que ustedes estudian, dice que lleva a Fauci, Braunwald y otros autores. Los tenía como los principales autores. Fauci, ustedes saben que hoy en día es una persona vigente. Creo que Braunwald ya ha muerto o por lo menos está retirado. Pero John Darcy trabajaba en el laboratorio de cardiología de Harvard que dirigía Braunwald. Hizo varias investigaciones con Braunwald. Cuando empezaron las acusaciones, las sospechas de que fraguaba sus resultados, Braunwald opina que es la envidia
de colegas que tienen celos, de otros investigadores que lo que tienen es celos de este brillante joven investigador. Después de esta acusación y que se investigue, casi ninguno de sus artículos ha quedado a salvo de duda. Publicó en grandes revistas como la New England Journal of Medicine. Este es el otro caso, el de Robert Slatsky, que llegó a publicar un artículo cada 10 días. Ustedes, los de la revista que saben de investigación, o los investigadores que han publicado o tienen la intención de publicar, se darán cuenta que publicar un artículo cada 10 días es prácticamente imposible para una persona. Algunos rasgos comunes que ocurrieron entre los dos, entre John Darcy y Robert Slatsky. Habían recurrido mucho a los gift authors o autores obsequio. Yo soy John Darcy, trabajo con Brownwell, saben que trabajo en ese laboratorio, hago una investigación o agarro unos datos, los transformo en un artículo, aunque no se ha hecho la investigación, sino que tengo acceso a algunos datos, que es lo que muchas de las cosas que hacía John Darcy, y los publico y digo que entre los autores está Brownwell. Entonces, ¿qué revista va a resistirse a publicar un artículo de Brownwell, el capo de la cardiología, la figura con más autoridad en los Estados Unidos en cardiología? Entonces, autor obsequio es regalarle la autoría a determinadas personas que no tengan que ver, pero que por su prestigio pueden garantizarme que mi artículo pase los filtros de una revista y sea publicado. En los artículos que ellos publicaban había multitud de autores, la multiautoría, varios autores. Hay autores figurantes, autores que yo he utilizado simplemente rellenando sus nombres y que en algunos casos ni siquiera les he preguntado si quieren aparecer como autores de mi artículo. Plagios, datos fraguados, experimentos no realizados. Como esto fue un escándalo de proporciones, porque habían revistas famosas implicadas y grandes universidades, la Universidad de Harvard, la otra es la Universidad de California en San Diego. Entonces, se juntó el grupo Vancouver, que ha quedado como el grupo Vancouver, o las normas de citación que ustedes conocen, que son las normas de Vancouver y que son las que mandan en las publicaciones científicas biomédicas. Se constituyó el Comité Internacional de Editores de revistas médicas, que sacó una serie de normativas que se actualizan, creo que cada año, aunque no he visto si hay una actualización en 2019, hasta el 2018 se actualizaban, y siempre había alguien que las traducía al castellano, aunque no fuera oficial. Si entran a la página del ICMGE, pueden encontrar inclusive que ahí les ofrecen las posibilidades de encontrar estas normas en otros idiomas y en castellano. Entonces, hay que preguntarse quién es el autor, aquel que ha contribuido de manera sustancial al contenido del artículo. No el que le ha puesto una coma, el que ha transcrito, sino el que contribuye con la sustancia del artículo. ¿Qué criterios definirían a un autor? Son más o menos los de la ICMGE. Un autor es el que ha participado, esa contribución sustancial está en el diseño de la investigación, en la concepción de la investigación, en la obtención de los datos, en el análisis de los datos, en cada uno de estos puntos con una contribución sustancial, no secundaria ni superficial. Segundo requisito, ha participado en la redacción del artículo con un contenido intelectual importante o en su revisión crítica. Ha dado su aprobación final al artículo y es responsable de la integridad del contenido. Un autor debería ser capaz de defender lo que contiene un artículo en cualquier foro donde se le pregunte al respecto. Fíjense y tengan cuidado en revisar los artículos en los que ustedes aparecen como autores, porque se están haciendo responsable de todo el contenido.
Y si, por ejemplo, como veremos un poco más adelante, existe plagio, ustedes son responsables de ese plagio, son corresponsables. Puede que ustedes no sean los que introdujeron el plagio, pero puede ser que alguien de su equipo de investigadores que se puso a redactar el artículo, que se ofreció para la redacción del artículo, haya encontrado que en tal artículo expresan mejor justamente lo que ustedes han obtenido y lo que ustedes quieren expresar, y agarra y lo toma y lo copia. O lo toma, lo parafrasea y lo pone en el artículo. Ustedes, si figuran como autores, van a ser responsables de ese plagio. ¿Quién es un colaborador y no es autor? Estas normas del ICMGE se distinguen entre autor y colaborador. Todo aquel que no es un autor debe figurar en los agradecimientos como colaborador. Un colaborador es aquel que incumple cualquiera de los 4 requisitos que hemos mencionado antes. Algunas recomendaciones para evitar problemas éticos en la autoría. Fomentar una cultura de la ética de la autoría. Cuidado con el siempre se ha hecho así, no se van a dar cuenta. A las revistas también les pasa. Siguen una inercia, entonces dicen, no, pero a ver, solamente es una carta al editor. O este es un artículo de comentario, no es una cosa importante, por lo tanto, ¿para qué les voy a pedir que cumplan los requisitos? Entonces, las revistas normalmente te envían un formulario donde expresan, donde tú tienes que decir que realmente cumples esos 4 requisitos por los cuales puedes ser considerado autor y firmarlo. De manera que si en algún momento existe un problema con ese artículo, yo puedo decir, a mí esta persona me ha asegurado que el contenido de su artículo es original. Y tengo aquí el formulario que ha firmado. Difundir los códigos de editores de revistas respecto a la autoría. Hay que hacer un poco de promoción del código que tenemos como editores de las distintas revistas acerca de la autoría, que la gente conozca. Este es un evento organizado por una revista donde estamos compartiendo con ustedes que existen estos criterios y que deben tratar de cumplirlos. Al fomentar una cultura de la ética de la autoría, tengan por lo menos algún libro que les haga referencia a ética de las publicaciones científicas, ética de y ética de la autoría. Este es un libro clave, muy interesante, de la Johns Hopkins, Ethical Issues in Biomedical Publication. Tengan alguno. Este es como mi libro de cabecera en este tema. Luego me recomendó un profesor de bioética de Miami que estuvo en nuestra facultad dando un pequeño curso. Y me recomendó otro libro que se llama El problema de las revistas científicas, The Problem of Medical Journals, en el que hay toda una serie de otras consideraciones éticas, y el autor es Richard Smith, quien fue por mucho tiempo director de la British Medical Journal, que como conocen es una de las grandes 5 de las revistas biomédicas del mundo. Fomentar una cultura de la ética de la autoría, una política de autoría, un modo de comportarnos respecto a la autoría. No porque lo hagan los investigadores del IBISMED o los profesores, está correcto. Deberíamos empezar a crear estos códigos y tener una política de autoría en la Facultad de Medicina que debería ser parte de la formación de los estudiantes de medicina. Es importante que definan la autoría desde el principio, cara a cara entre los que forman el equipo de investigación. Digan, vamos a hacer esta investigación, y con esta investigación creemos que vamos a tener datos para 2, 3 o 4 artículos. Entonces, desde el principio, lleguen al acuerdo de cuántos artículos van a publicar y quiénes van a estar como autores de esos artículos, para evitar problemas posteriores. Entonces, definan cuántas publicaciones, definan quiénes son los autores,
y consignen por escrito, en actas o en cuaderno, de alguna manera escrita, los acuerdos a los que han llegado. Existen también problemas éticos en publicaciones científicas referidos a las revisiones por pares. La revisión por pares ocurre desde el siglo XVII. Es la evaluación crítica de manuscritos enviados a revistas por parte de expertos que habitualmente no son parte del personal editorial. El comité editorial de la revista Ciencia Médica no hace la revisión por pares, sino que se lo envía a otros expertos. El doctor Jerzy Mamani, que se ha vuelto famoso en esta pandemia, pero que siempre ha sido muy conocido, una persona generosa con sus conocimientos en investigación científica. Él es par de varias revistas de nivel, revisor por par de varias revistas internacionales. La revisión por pares tiene el objetivo de ayudar a la decisión de los editores en cuanto a aceptar o rechazar los manuscritos y de mejorar los manuscritos antes de publicarlos. Pero también hay problemas en la revisión por pares. Peter Ceci hicieron una investigación con 12 artículos que los modificaron un poco y los reenviaron a las revistas para que sean publicadas. 3 artículos de los 12 fueron identificados como reenvío y uno de los artículos fue reaceptado para su publicación, pese a que pasaron por revisión por pares. Son los problemas, las deficiencias de la revisión por pares. 2 revisores de cada 5 coinciden en lo que es el rechazo o la aceptación de un artículo. Un problema de la revisión por pares es que, como suelen ser investigadores expertos que están en la misma área del artículo que estás presentando, la revisión por pares puede ser un freno a la innovación. Yo estoy investigando en Chagas, envío mi artículo, se lo mandan al doctor Torrico, él revisa mi artículo, que puede ser estar descubriendo la pólvora en Chagas, pero como él es el experto y conoce mucho de Chagas, puede encontrar que lo que yo estoy diciendo no está de acuerdo con lo que están haciendo actualmente y por tanto recomendar que se rechace mi artículo. Y con eso tenemos que hay poca innovación. Entre los investigadores de una misma área hay competencia por el financiamiento. A veces los revisores por pares son potenciales rivales. Existe un caso específico de una investigación que envía una investigadora a una revista famosa, esta la remite a un par y resulta que el par estaba en la misma área de investigación, pero en su investigación estaba trancado, no podía avanzar, no encontraba la salida. Entonces, cuando ve la investigación, se le ilumina el foquito y aprovecha todos esos datos y termina su investigación, pero le dice a la revista, ese manuscrito que me han enviado, no lo publiquen, está mal. Los editores rechazan ese artículo, pero al poco tiempo, que había sido el revisor, publica el artículo copiando prácticamente o copiando los procedimientos por los cuales la autora original había tenido éxito en su investigación. Ella lo denuncia, esto es por motivo de un escándalo, tienen que retirar el artículo. Como los revisores son anónimos, entonces yo, autor original, que remito mi artículo, que lo ponen a consideración de los revisores, como ellos son anónimos, no tienen una gran responsabilidad frente a mí. Y este es el último problema del que vamos a hablar en la ética de las publicaciones científicas, porque se ha hecho muy común, que es el plagio. Es una falta ética grave. Es parte de la ética académica reconocer al autor original de una obra, cualquiera sea su formato. Tiene además protección legal. La ley número 1322 de derechos de autor en Bolivia protege los derechos de los autores sobre sus obras literarias, artísticas y científicas, cualesquiera que sean el modo de la forma o la forma de expresión empleado
y cualquiera sea su destino. Y ella comprende especialmente libros, folletos, artículos y otros escritos, conferencias, discursos, lecciones, sermones, comentarios y obras de la misma naturaleza. Pueden meterse en problemas legales si es que hacen plagio. El Código Penal, en su artículo 362, sanciona los delitos contra la propiedad intelectual. Todo esto es plagio. Presentar el trabajo de otro como si fuera tuyo. Copiar palabras o ideas de otra persona sin darle crédito. No poner una cita textual entre comillas o de la forma que la norma que estemos utilizando de citación nos indique. Dar información incorrecta sobre la fuente de una cita. Cambiar palabras pero copiar la estructura de la oración de una fuente sin dar crédito. Copiar tantas palabras o ideas de una fuente que constituye la mayor parte de mi trabajo, ya sea que otorgue crédito o no. Tipos más comunes de plagio, y estos son tomados del Turnitin. Uno es la clonación. La copia verbatim, lo que quiere decir literal, exacta, palabra por palabra de un trabajo ajeno. Este es un ejemplo de clonación. Exactamente el mismo texto en la fuente y en el trabajo de un estudiante. El copiar y pegar. Tomar significativas porciones de texto de una sola fuente sin una situación adecuada. Este es un ejemplo, la fuente, y hemos cambiado algunas palabras, pero la mayor parte, una parte sustancial, es plagio. Está tomada de una fuente prácticamente a la letra. He cambiado algunas palabras, he cambiado un poco la redacción, pero sigue siendo plagio. El find and replace. Cambiar palabras clave y frases, pero conservo el contenido esencial de la fuente, del artículo original. Este es otro ejemplo de find and replace. El remix. Las versiones remix de las canciones las conocen todos ustedes. Entonces yo tomo varias fuentes, las parafraseo y las junto en una sola redacción y hago un remix de la canción o de varios artículos. Ahí está un ejemplo de remix. Un híbrido. Combinar fuentes perfectamente citadas con pasajes copiados sin citar. Para que no se den cuenta, agarro y tomo y cito correctamente varias partes y las alterno con otras que estén sin citar. Entonces, no se van a dar cuenta. El software antiplagio actualmente te identifica inclusive cuando has parafraseado. Te marca en un color lo que es copia verbatim, copia letra a la letra, y te marca con otro color en lo que hay mucho parecido, pero parece que simplemente has hecho una nueva redacción. Un ejemplo de híbrido. Revoltijo, ya que no es un remix, sino que esto es copiar material de varias fuentes y no cito ninguna apropiadamente. El error 404 que nos sale cuando estamos buscando una página y resulta que nos dice la página no existe, no se puede acceder. Es que hagas citaciones a fuentes que no existen o que estás dando una información inexacta de las fuentes, de manera que aquellas partes que has tomado de un artículo original no las puedes encontrar en el artículo original. No se preocupen que el software antiplagio sí las va a descubrir. El agregador tiene citaciones adecuadas a varias fuentes, pero el trabajo no contiene casi nada de original. Esto está tomado de la Universidad Católica de Chile, en el que es un flujograma que te consigno, te va ubicando, fíjense en la barra inferior, en todas las variedades de plagio que pueden haber. Desde el ladrón de identidad, que es el demencialmente plagiador, le pone, hasta en el otro extremo, el levemente plagiador.
poco entusiasta. Pero esta es una buena manera que ustedes mismos vayan verificando el grado y la gravedad del plagio que han cometido para ubicarse en uno de estos puntos del espectro de plagio. Desde el inocente, pasando por el que deforma, la cita fantasmal, al que hace un remix, al que recicla, hasta el ladrón de identidad, el que realmente está copiando todo un artículo. Y hemos tenido casos aquí en Bolivia, en revistas bolivianas, que con un descaro, una sinvergüenzura que no entiendo en el mundo académico, han presentado un artículo que era exactamente a la letra de otro artículo original publicado en otra revista y publicado antes, años antes en otra revista. En la Universidad Católica, si descubres un plagio en un alumno, ese alumno pierde la materia. En otras universidades pueden expulsarlo, pueden suspenderlo o tomar ciertas medidas. En nuestra universidad no tenemos un reglamento antiplagio y deberíamos tenerlo. Esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes ahora. Si existen preguntas, por favor.